Hola, buenas noches y bienvenidos a Historias Candia. Inaugurando la primera edición de Los Catrines. Yo soy Candia. Yo soy Vero. Y nosotros somos Los Catrines. En este canal vamos a estar hablando del tema paranormal, de cosas que tienen que ver con el género del terror, leyendas, cosas mágicas, todo lo que tiene que ver sobre ese tema, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar en nuestro primer episodio de los asesinos en serie. Y vamos a empezar con la definición de qué es un asesino en serie. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. O sea, como que le satisface emocionalmente, ¿no? El estar asesinando. Yo creo. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder, compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. La acuñación del término serial killer, asesino en serie, se atribuye comúnmente al agente especial del FBI Robert Ressler en los años 1970, aunque ya había sido descrito muchos años antes. Se tiene constancia de que el inspector policial alemán Ernest Hennan ya utilizaba este concepto. O sea que, digamos que oficialmente el término serial killer o asesino en serie en español se lo atribuían a un agente especial del FBI, pero que un inspector alemán ya lo utilizaba tiempo antes, este mismo término. En los 1930. 40 años antes, o sea, ya existía desde muchísimo tiempo atrás. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo. Como, por ejemplo, los que asesinan en algún teatro o los que balacean en alguna escuela. A esos, ¿no? De asesinos en masa, en algún evento público. Con los asesinos relámpago, que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. Psicología y desarrollo. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente, toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometen. El elemento de la fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de asesinar durante y aún después de la adolescencia. Sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato, usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo llenos de violación, tortura y homicidio, pero en algunos casos esos rasgos no están presentes. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez de lo que se conoce como el conjunto McDonald.
o tríada psicopática. Estos son piromanía, comenzar incendios invariablemente solo por la emoción de destruir cosas. O crueldad hacia los animales. Relacionado con el zoosadismo, muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales, como por ejemplo cortarle las patas a las arañas, pero los futuros asesinos en serie con frecuencia matan animales más grandes como lo son perros y gatos, comúnmente para su propio deleite, más aún de solo impresionar a sus amigos. Enuresis. Más allá de la edad en la que los niños normalmente superan tal comportamiento, cabría hacer una aclaración. Esta tríada, desarrollada en 1963, ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. Muchos expertos han afirmado que una vez que el asesino comienza con sus actos delictivos, no puede parar, o solo en contadas veces. Algunos sostienen la opinión de que aquellos que no son capaces de controlar sus impulsos homicidas son más fáciles de atrapar. Porque como lo necesitan estar haciendo constantemente, como que ya no miden las consecuencias, ¿ves? Ya nada más lo hacen, pues, por tener la necesidad de hacerlo. Porque dijeran, no controlan sus ansias, entonces los atrapan más fácil porque dejan más evidencia, me imagino. Sí, porque tienden a tener un patrón, pues. Ajá. O sea, como lo dijimos en los puntos anteriores, los asesinos en serie tienden a seguir un patrón que los hace fáciles de cazar, pues. Uh-huh. Y más como... si son de los que no se controlan. Porque ya no van como que cubriendo su rastro, pues simplemente van satisfaciéndose. Pero siempre siguiendo un patrón. Ajá, que siempre los hace siguiendo fácilmente de cazar. Uh-huh. A diferencia de un asesino en masa que salió la noticia de un estadounidense, que ni pasa nada de eso por allá, cuando va igual a un cine, ¿ves? Uh-huh. Y puede hacer lo mismo en otro lugar público, pero no deja tanto un patrón, simplemente él quiere asesinar en masa, pero es más difícil que deje un patrón como uh-huh. si lo hace un asesino serial, que ya lo que yo entiendo es que busca un patrón como que asesina a gente de un tipo de color o de un que esté... Ajá, es que su patrón va dependiendo de sus experiencias en su niñez, como dice, puede ser abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, o sea, sí, pueden ser como señores gruñones, ¿no? Eso es a lo que le tiran, ¿no? Porque a lo mejor reflejan que su papá los maltrataba y ven los señores uh-huh. agresivos como Ajá. que el perfil para sus víctimas, pues. Ajá. Ahora vámonos al auge. Ha habido informes contradictorios hasta cierto punto sobre el asesinato múltiple. El FBI aseguró en los años 80 que en alguna época en particular existieron apenas 35 asesinos en serie en actividad en los Estados Unidos, dando a entender que los asesinos múltiples en cuestión habían cometido sus primeros crímenes, pero que aún no habían sido aprehendidos o detenidos por otras causas, por ejemplo, suicidio, parálisis o muerte natural. Esta cifra ha sido frecuentemente exagerada en su libro Serial Killers. Joel Norris afirma que hubo 500 asesinos en serie en activo en algún momento en Estados Unidos, responsables de 5,000 víctimas al año, lo que sería aproximadamente un cuarto de la totalidad de homicidios conocidos en el país. ¿Un cuarto, te imaginas? Es una cifra bastante grande. Sí. O sea, sí son bastantitas las muertes que son por asesinos en serie. No sé si están bien zafaditos. El asesino múltiple antes de 1900. A pesar de que el fenómeno de los asesinos múltiples es generalmente conocido como un hecho contemporáneo, puede ser detectado en la historia
no obstante con cierto límite de precisión. En el siglo XV, uno de los nobles más ricos en Francia, Gilles de Rais, secuestró, violó y asesinó al menos un centenar de niños y muchachos. ¿Te imaginas? O sea, desde ahí ya se veía la pedofilia, ¿no? Es pedofilia, Sí, porque son niños. Desde el siglo XV. Estamos en el siglo XXI, hace 500 años, 600 años. Hace 600 desde esos años. tiempos ya se veía la pedofilia. Me imagino que ya se veía, pero no era tan conocida. La aristócrata húngara Elizabeth fue arrestada en 1610 y subsecuentemente acusada de torturar y matar hasta 600 jovencitas. No, pues sí se voló la barda, imagínate. Era mujer y mató a 600 mujeres jóvenes. ¿Qué la pudo llevar a eso? Ella constató en su diario todos sus asesinatos, aunque ambos de Rice y Báthory fueron supuestamente sádicos y adictivos a matar. Difieren de los asesinos en serie de hoy en día en que este par eran ricos y poderosos, basándose sobre su falta de una fuerza policial establecida y medios de información activos durante aquellos siglos. Puede muy bien ser que hubiese otros tantos asesinos múltiples en aquel entonces, quienes no fueron identificados o no fue bien difundida su existencia. Pero estos, como eran ricos, se dieron a conocer más, ¿no? Me imagino. O sea, se notó más su historia, fue más relevante. Me imagino que igual por eso la libraron un buen tiempo de la ley. Porque, pues es lo que dice, pues, que basándose sobre la falta de fuerza policial establecida, porque pues eran unos nobles de los más ricos de Francia. Sí, pues ahora sí que hasta los ricos pasan por esos traumas, pues. Pues sí, pero los protege más la ley por la misma riqueza. Sí, está cabrón. Tug Behram, líder de la banda Tug en la India, frecuentemente ha sido nombrado el asesino en serie más profílico del mundo. Según numerosas fuentes, se estima que asesinó a 931 personas por estrangulación mediante una tela ceremonial o rumal, en el que el idioma hindi significa pañuelo, usado por su culto entre 1790 y 1830. De esta manera posee el registro de más asesinatos cometidos por una sola persona en la historia. No, pues sí mató a 931 personas, imagínate, casi 1000. Casi 1000. Desde el que se tiene más registros, digamos, con más muertes, ¿no? Ajá, hasta digamos, ahorita es el asesino serial que hasta la fecha tiene más muertes registradas. Uh-huh. En total, los secuaces de manera general habrían sido responsables aproximadamente de 2 millones de muertes, de acuerdo con el libro Guinness de los récords. O sea que hasta está en los récords Guinness. Uh-huh. Ajá, pero entre toda su banda, dice, porque en total, con sus secuaces de manera general, habrían sido responsables de aproximadamente 2 millones de muertes. O sea, 2 millones de personas de entre todos, pues, porque era una banda. Era como un culto, un mini culto. Pero 2 millones de víctimas. Pues es que quién sabe cuántos integrantes tenía. O sea, él en personal mató 931. Y entre todos mataron aproximadamente 2 millones de personas. Pues no por nada están en el libro de los récords Guinness. De los datos más macabros de los récords Guinness, yo creo, ¿no? Sí, yo diría que sí. Su mecha es que 2 millones. O sea, no me imagino tanta gente, pues. O sea, sí es una cantidad bastante grande de víctimas, pues. Sí. 2 millones. O sea, no me imagino tanta gente, pues.
O sea, sí es una cantidad bastante grande de víctimas, pues. Sí. 2 millones. O sea, todo este culto mató escuelas enteras, pues. Sí. Sí, pues cada quien. Estadios. Igual sí, dependiendo de cuántos eran sus integrantes, yo me imagino que tuvieron que haber sido varios para que el líder haya matado a 931. Sí, pero, o sea, si juntas todas sus víctimas, ¿Cuántas hicieron familias enteras? Eso sí, hicieron auditorios nacionales en víctimas, pues no manches. Síguele, a ver. En España, Manuel Branco Romasanta fue condenado a muerte en 1853 tras la confesión de 9 asesinatos, aunque la pena le fue conmutada por considerarle un caso de licantropía clínica. Ya ves de esos que se las hagan con que están bien locos y ya no los condenan. Sí. Entonces ya no lo mataron. En su famoso libro Psicopatía Sexualis, Richard registró el caso de un asesino en serie ocurrido alrededor del año 1870. Un italiano, Eusebius, quien tenía una obsesión sexual con la sangre y confesó haber dado a muerte a 6 personas. En Victoria, España, Juan Díaz de Garallo fue detenido en 1880, condenado a muerte por 6 asesinatos tras su confesión, aunque no asesinó solo prostitutas y tuvo varios intentos fallidos. Intentó justificar los asesinatos alegando que las prostitutas le querían cobrar demasiado. ¿Cómo ves? No manches, pues sí pasa, ¿no? Eso sigue pasando hasta la actualidad, pues, donde pues, las mujeres que se dedican a eso, pues sufren mucho de ese tipo de violencia y se justifican con eso, pues. Y como no es una profesión que pues está regularizada al 100%, pues están muy expuestas a que les pase eso, pues. De hecho, no sé si recuerdas en series que pasaban de CSI o de ese tipo, había capítulos donde todavía había asesinos en serie que cazaban a las prostitutas porque tenían ahí el patrón de que pensaban que ellas eran malas o de que estaban pecando y eran padres o de alguna religión que las asesinaban porque según ellos estaban pecando, pero ya era como un tipo fetiche de ellos, pues. Pero sí, siempre pues es lo que identifica a un asesino serial, pues algún trauma que le hayan generado que dijeras tú hace matar a este tipo de mujeres, o no este tipo de mujeres, o sea, estas mujeres con esa, pues que se que dedican a eso, desgraciadamente pues. caen en su patrón con el que ellos están obsesionados, pues. Sí. Te digo, o sea, uno puede andar por la vida ahí como mujer o como hombre, y si hay un loco que está obsesionado con el cabello rojo, si tú tienes el cabello rojo, pues ya eres parte de de su cartera de víctimas, pues. Ya eres probablemente una víctima potencial para él, pues. Sí. Aquí viene uno de México. En México existió un asesino en serie de mujeres en 1880 llamado Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. Hasta su nombre bien así. Chalequero. El Chalequero. O sea, 1800... No, ¿cuántas? Nada más dice de mujeres. Es del año 1880. Mató a 20 mujeres después de violarlas para luego decapitarlas, tirando sus restos en los alrededores del río Consulado en la Ciudad de México. 20 mujeres las violó y después las mató. Las decapitó. O sea, desde 1880 estamos combatiendo el feminicidio y, o sea, desde esos años existe. Sí se le puede llamar un feminicidio hecho de derecho, ¿no? A eso sí. Porque va directamente sobre eso, ¿no? Sobre mujeres, pues que es lo que realmente es el feminicidio, que las mataba por ser mujeres.
El caso de Guerrero podría situarse en el apartado de asesino misionero, ya que argumentó que mataba a las mujeres para evitar que fueran infieles. O sea, sí las mataba por ser mujeres, para evitar que fueran infieles. O sea, ahí tuvo como que un trauma quizás con alguna novia que le fue infiel, o quizás vio a su mamá siéndole infiel a su papá, algún familiar cercano, o a un hombre, por así decirlo, séase familia, papá o él mismo, sufrir una infidelidad. Pues entonces yo me imagino que de ahí radica como que su obsesión por matar a las mujeres para que no sean infieles. Pero bueno, fue apresado en 1888, saliendo en libertad en 1904, donde volvió a matar a una anciana. Fue sentenciado a muerte, aunque murió en 1910 de tuberculosis. O sea, al final se murió de tuberculosis. Lo arrestaron, lo liberaron, volvió a matar. Sí, ¿no? Se le dio la segunda oportunidad, pero pues no. Es por eso que cuesta tanto, ves, que te den la libertad, pues, porque ¿quién asegura que ya estás listo para integrarte nuevamente a la sociedad? Es como veíamos esa vez la película de Sueños de Fuga, donde le negaban la libertad año con año a un preso, porque precisamente por eso no se ceden tan fácil las liberaciones antes de tiempo, porque tienen que estar muy seguros que ya eres un ciudadano apto para la sociedad otra vez, y no vas a salir y vas a volver a cometer los mismos errores por lo que entraste. Y hasta eso pasó, es en 1888 y salió en 1904. A ver, 1904. 16 años. 16 años estuvo encerrado para salir y volver a cometer el mismo crimen. Ah, su mecha. El popular asesino anónimo Jack el Destripador degolló y destripó varias prostitutas en Londres en 1888. El número exacto de víctimas se desconoce. Como mínimo 4, probablemente 6. Estos crímenes brutales lograron obtener enorme atención de la prensa debido a que Londres en aquel momento era la capital y centro de la superpotencia económica más importante del mundo. Pues sí, ¿te imaginas? 6. Pues bueno, número exacto no se sabe, ¿no? Pero mínimo 4. O sea, ¿cómo querían que alguien que mató a 4 personas, 4 mujeres, las degolló y las destripó, no tuviera la atención, o sea, la enorme atención de la prensa? Yo creo que es bastante lógico, ¿no? Pero lo que dicen aquí es que porque era pues el país primermundista en aquel entonces, ¿no? Sí, pues sí. Y porque llevaba las cosas a otro extremo, o sea, pues destripaba a las víctimas, pues. Como si fuera una gallina. Es que de ahí viene las tripas. Su nombre, ¿no? Jack el Destripador. Uy. No, eso sí está. Y ese es otro nivel, ¿no? Güey, imagino que sí era un súper sádico, pues. Y de hecho en la cultura popular, o sea, Jack el Destripador suena mucho. Joseph Bacher fue ejecutado en Francia en 1898 después de confesar el asesinato y mutilación de 11 mujeres y niños, mientras que el asesino en serie estadounidense H. Holmes fue ahorcado en Filadelfia en 1896 después de confesar 27 asesinatos. Ah, su mecha, 27. 27 entre los cuales pues no especifica qué eran, ¿no? En el caso del que ejecutaron en Francia, dice que fueron 11 mujeres y niños. O sea, ¿qué tan dañados tienen que estar psicológicamente para matar niños? Sí. Ahora vamos a ver los tipos de asesinos en serie.
Organizados y desorganizados. El FBI, con demasiada precisión, ha categorizado a los asesinos en serie dentro de dos tipos diferentes: organizados y desorganizados. Asesinos organizados usualmente son poseedores de un coeficiente intelectual superior a la media, 110 en adelante. Planifican sus crímenes muy metódicamente, por lo cual pueden tardar años en realizar un asesinato. Pero es que son tan listos que, o sea, lo planean. Esos son de los que hablábamos ahorita, ¿ves? Que este lo planea perfectamente, pues, o sea, para que todo le salga tal y como él lo tiene imaginado, pensado, tal como lo soñó, pues, para que le salga perfecto el asesinato. Y son más listos que de lo normal, porque dice superior a la media, un coeficiente entonces intelectual superior, imagino, como Hannibal Lecter, pues. Es una inteligencia desperdiciada ahí. A veces realizan sus asesinatos por despecho o debido a trastornos, y para encubrirse pueden intentar involucrar a otras personas en su planificación. Por lo común secuestran a las víctimas después de ganar su confianza, matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro momento. A veces este tipo de personas busca entre su pasado a personas que formaron parte de su vida y que lo marcaron de alguna manera. Actúan engañando de muchas maneras, y si hay personas extrañas en medio de su objetivo, las estudian y llegan a crear toda una cantidad de circunstancias para volverlas en contra de su objetivo. A veces pueden tardar años en separar a su objetivo de su obstáculo. Una vez realizado este propósito, se acercan de forma pasiva y con muchas mentiras y engaños a la persona de su pasado. Así por fin consigue alcanzar su meta, que es hacer daño a la persona que seleccionó como víctima. Y a su manera de actuar puede ser a. Matar a su víctima o provocarle sufrimiento, como hacerle daño físico a un ser querido o amado, a su entorno, ya sea familia directa del objetivo o ser querido actual. B. Ensañarse con su objetivo inicial. Por ejemplo, Ted Bundy se ponía en el brazo un molde de yeso falso, pidiendo a las mujeres que le ayudaran a llevar unos libros hasta su vehículo, donde las golpeaba duramente dejándolas inconscientes, y así poder actuar. Otros tienen como objetivo específico a las prostitutas, quienes tal vez van voluntariamente con el asesino en serie, creyendo que es un cliente cualquiera. Estos tipos de asesinos tienen un alto grado de control sobre la escena del crimen y generalmente conocen bien la ciencia forense para cubrir sus huellas, tal como enterrar el cuerpo o cargarlo hasta un río para hundirlo. Además, ellos siguen escrupulosamente sus crímenes en los medios de comunicación y muchas veces se enorgullecen de sus acciones, como si fuesen grandiosos proyectos. Pues es que, o sea, para ellos, pues es un logro, ¿no? Es un logro el haber asesinado a alguien. O sea, dijera pues él. Después de varios años, ¿no? Ajá. Y salir limpios de eso, pues. Sí, aunque pues no siempre salen todos limpios, pero te imaginas tener tanta, o sea, ¿qué tanta rabia le tienes que tener a una persona para esperarte años? Y para que si hay otra persona a su lado que se interpone entre tu objetivo, que es matar a esa persona, esperar, tener la paciencia de sacarlo de su vida, para tú estar más cerca de esa persona y pues poder lograr tu objetivo, ¿no? Sí, no, o sea, que si empiezan a notar ustedes que hay alguien que los empieza a alejar de las personas, pues
Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Si siempre hay alguien que llega está alguien del cerquita pasado de ti y te está quitando amistades, pues sí. eso huele a asesino serial, ¿eh? Sí, no, y hasta donde vamos, o sea, el riesgo en el que están las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque son las más, desde años atrás, hasta sí. dijera que ellas solitas se suben al carro, pues, pero pues ni modo. Es un problema que lleva siglos, sí, pues. literal. Siglos. Sí. Y muchas veces se enorgullecen de sus acciones. Ajá. El asesino organizado es habitualmente muy sociable y tiene amigos y amantes, muy a menudo hasta esposa e hijos. Son el tipo de persona que cuando son capturados son descritos por los conocidos como un tipo agradable, que no sería capaz de hacer daño a una mosca. Cuidado ahí con el vecino amable, ¿eh? Cuidado ahí con el compañero de trabajo que siempre llega con un cafecito. Con el Ned Flanders, ¿no? De tu entorno. Ándale. Algunos asesinos en serie se esfuerzan por hacer que sus crímenes resulten difíciles de descubrir. O sea, yo solo puedo pensar en Hannibal Lecter cuando oigo esta descripción. Como por ejemplo, falsificando notas de suicidio. Este es el caso de Harold, un médico de cabecera británico, cuya posición social y ocupación eran tales que le permitía simular las muertes de sus víctimas, considerando que morían por causas naturales. O sea, él los mataba, ¿no? Y hacía las cartas de suicidio. Uh-huh. Y los ¿cómo se podría decir? Los declaraba muerte natural. Como vimos una serie, ¿ves? Ay, se me olvidó cómo se llama la serie. En Netflix. De la chica de una señora que se consigue un amante joven, ¿ves? Que tenía una amiga. Y la amiga según se suicida. Pero no, sino que, o sea, haciendo una historia de quién la mató y así. Y pasan varias escenas en el que según el asesino le agarra el cuerpo y le hace, o sea, hasta en el ángulo en el que ella se tuvo que haber cortado para que fuera suicidio. Sí, pues son muy meticulosos. Ajá. Con este tipo de detalles. Dijeran, conocen la técnica forense. Ajá. Para que todo decline, fue un suicidio. Para que cuadre, pues hasta en el ángulo en el que se cortó, pues ya se me hace algo, pues ya bastante, pues meterle mucha inteligencia, pues como dice, pues son más inteligentes que la media. Sí. Entre 1971 y 1998 mató así por lo menos a 250 de sus pacientes más viejos, y hasta muy poco antes de ser descubierto aún no se sospechaba que ninguno de sus crímenes hubiera sido premeditados. Su mecha. Tardaron Imagínate, 250 pacientes. No, es que los doctores sí a veces son unos pasados de lanza, ¿no? Recientemente salió la noticia de un anestesiólogo, me parece que era anestesiólogo, que les ponía anestesia de más y las abusaba sexualmente a las madres que acababan de dar a luz o que estaban dando a luz. O sea, ahí con las enfermeras viéndolo a escasos metros, pero es que cuando las operan les ponen una sábana que va de la cintura, o sea, les tapan todo. Entonces las enfermeras, a pesar de que estaban ahí, pues no alcanzaban a ver. Claro que ya sospechaban, por eso una de ellas grabó con el teléfono y pues esperó a que terminara su turno. Llamaron a la policía y pues cuando terminó su turno ya estaba la policía ahí. Con el video pues todo fue pues más rápido, ¿no? Pero qué mal plan de estos doctores, ¿no? O sea, que abusan de su posición, o sea... de su sabiduría. De sus habilidades, o sea... Qué poco ético, pues, y qué mal plan que esto pase, porque, o sea... Si no es porque las enfermeras sospecharon de él, que algo raro pasaba
a escasos 2 metros de ellas. Ujú. Si no es porque estas enfermeras hablaron, o sea, inclusive tú si llegaras a estar en ese hospital, Sí, hubieran abusado no. de ti, un familiar, tu Sí, esposa, tu mamá, tu hija, tu hermana, o y sea, ¿no? el crimen pasa desapercibido, pues si Pues sí, y es que como les nadie... ponía anestesia de más, Pues sí, o o sea, sea, ni no, para que se despertaran, pues. o sea, se levantaban y para ellas no había pasado nada. Oh, pero fíjate que sí, porque había, o sea, ya después salieron declaraciones de las mujeres que él había atendido, porque pues obviamente llevan ahí su orden de las mujeres que fueron al hospital, de las que atendió él. Como anestesiólogo pues deben de llevar un orden, ¿no? Entonces ya después fueron saliendo que sus declaraciones de las mujeres que quizás tuvieron algún síntoma, no sé, ¿no? No lo podría yo explicar porque pues no lo he vivido, no he vivido una anestesia y cómo se sentiría. Sí, pero qué mal plan que esto pase y se me hace extraordinario que a estas alturas sigan pasando este Sí, tipo de situaciones. O sea, se me hace ilógico pues que una persona preparada que estudió tantos años haga este tipo de tonteras, pues. O sí, sea, no, es ya que no puedes tener ni un hijo seguro, pues, sin que te sí, hagan algo, pues. Si no se roban sí. tu hijo en el IMSS, te viola el médico, o sea, que no No, sí manchen. es una situación muy Qué crítica. cabrón con esto. Asesinos desorganizados. Ahora vamos con los asesinos desorganizados. Con un IQ bajo, mediocre, entre 80 y 95, cometen sus crímenes impulsivamente, mientras que el asesino organizado saldrá específicamente a cazar a la víctima. El desorganizado matará a alguien cuando quiera que surja la oportunidad. En contadas veces se molestará en deshacerse del cuerpo, dejándolo en el mismo lugar en que encontró a la víctima. Usualmente llevan a cabo ataques sorpresa, asaltando a sus víctimas sin previo aviso, y típicamente ejecutarán rituales que creen necesarios llevar a cabo. Una vez que la víctima se encuentre muerta, por ejemplo, necrofilia, mutilación, canibalismo, etc. A menudo son personas insociables, teniendo pocos amigos y pueden tener un historial de problemas mentales y ser descritos por sus conocidos como excéntricos o incluso como un poco extraños o raros. Tienen poca conciencia sobre sus crímenes y pueden que bloqueen los recuerdos de sus asesinatos. Uno de los casos recientes más conocidos que encajan con este perfil es el de Francisco García Escalero, el matamendigos. Mata mendigas. Pues eran las víctimas pues más fáciles, yo creo, ¿no? Que, Sí. o sea, como tienen un IQ más bajo, pues se le hacía fácil matar mendigos, una víctima pues más fácil, ¿no? Así que también cuidado con el vecino que no te habla, pero cuidado con el vecino raro, o sea, no vas ni a quién irle, al vecino amable, pues no, y el raro también. Un número significativo de asesinos en serie muestran simultáneamente ciertos aspectos de los tipos mencionados, aunque las características de un tipo dominan el comportamiento de algunos asesinos, declina de ser organizado a desorganizado. Según sus homicidios continúan, complementan cuidadosa y metódicamente los asesinatos al principio, pero conforme su compulsión se sale de control, deja de dominarse, Es que volviéndose descuidados e impulsivos. Algunos asesinos sufren de personalidad múltiple, trastorno de identidad disociativo, que los lleva a cometer asesinatos tanto organizados como desorganizados,
aunque varios psicólogos han citado a la personalidad múltiple como una de las mayores causas de asesinatos. Está comprobado que solo la minoría de los asesinos en serie sufren este trauma. Interesante este tema de los asesinos en series, ¿no? Sí, ¿eh? Sí te da para pensar. Yo creo que hasta los que te rodean, ¿no? A mí lo que sí me dejó pensando, la verdad, es en ese asesino listo que pues va quitándote objetivos, pues, porque, o sea, sí te hace pensar en que, güey, si hay alguien, te digo, que pues te está quitando gente o te está aconsejando de que ya no veas a este o a esta fulanito. Cuidado con aquel amigo de la primaria que de repente te encuentras y se quiere volver a ser tu mejor amigo. Y sí, se empieza a involucrar en tu vida, ¿no? Eso sí me dio para pensar, ¿eh? Yo creo que vamos a cerrar este capítulo de los asesinos en serie con las motivaciones. Uf. ¿Cuáles son las motivaciones de un asesino en serie? Los patrones organizado y desorganizado están relacionados con los métodos de los asesinos en consideración a los motivos. Pueden ser ubicados dentro de 5 categorías diferentes, como lo es la esquizofrenia. Contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos en serie son esquizofrénicos o están motivados por alucinaciones y voces en sus cabezas. Muchos pretenden ser exculpados por la razón de la locura. Sin embargo, existen unos cuantos casos genuinos de asesinos en serie que fueron tratados según tal concepción. O sea que la mayoría se quiere excusar con que son esquizofrénicos y que escuchan voces y que ven cosas y, o sea, alucinaciones, y que por eso mataron, pero dice que, o sea, es una super minoría los que realmente son esquizofrénicos. Pero pues que la mayoría se cubre tras esa enfermedad. Herbert Mullin masacró a 13 personas después de oír unas voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para evitar que hubiera un terremoto en California. O sea, ¿cómo es que 13 personas pudieran evitar un terremoto? ¿Quién sabe? Pero eso le decían las voces en su cabeza, así que pues las mató para evitar una catástrofe. Ed Gein alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, podría preservar el alma de su madre en su propio cuerpo. Mató a 2 mujeres que le recordaban a su madre, comiéndose a una y siendo arrestado mientras se encontraba en el proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo. También usó la carne de cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poderse convertir en su madre, a la vez que no dejaba de hablar consigo mismo en una voz falsete. Después de su arresto fue ingresado en una institución mental por el resto de su vida. O sea, aquí tenía algo ahí con su mamá, que a las mujeres que se parecían a ella, pues las mataba y se las comía, ¿no? Para así no perder el recuerdo de su madre. Sí, de hecho yo sabía que nos íbamos a topar a fuerzas con este tal Ed Gein. O sea, él es un asesino serial muy famoso y sabía que a fuerzas sí o sí nos íbamos a tener que topar con él. Y yo creo que da hasta para un capítulo individual de él. Ah, su mecha. Que probablemente después vamos a hacer un capítulo especial de él. Es uno de los asesinos más famosos. Se lo merece. Sí. De hecho, en él fue inspirada parte de una película que me súper encanta, que vi demasiado tarde, no hace mucho tiempo. ¿Cuál? La de Psicosis. Sí. Sí, ay, no. De Hitchcock, creo que se llama el director. Alfred Hitchcock, creo. Pero en él fue inspirada y inspiró otra película, pero no me acuerdo de su nombre. No, pero esa de Psicosis estaba a su mecha. Sí, de hecho es un y igual la primera vez que la vi, no, hombre. Y hay otra
más fuerte que esa, pero no me acuerdo. Creo que literal se llama Ed Gein, pero igual fue inspirado en su vida. Entonces Hay que buscarla y verla. sí, quedaría para un capítulo también, hacerle su capítulo especial y su episodio de Noches de Películas. Ah, sí. Sí, para el apartado de Noches de Películas. Y vamos con los misioneros, los llamados asesinos apostólicos, que creen que sus actos están justificados cada vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas que ellos consideran indeseables, como lo son prostitutas o miembros de cierto grupo étnico, haciéndole un favor a la sociedad. O sea, por quitar a personas que para ellos son pues consideran personas indeseables, ¿no? O sea, nada más porque a ellos no les gustan, pues. Robert Pitcom, Gary, Mark David, John Adams Allen son a menudo descritos como asesinos apostólicos. Curiosamente, en uno de estos casos, las víctimas no eran prostitutas, sino los clientes de estas. Los asesinos apostólicos difieren de otro tipo de asesinos en series que en sus motivaciones no son sexuales, o sea, simplemente son como que mal vistos por la iglesia, ¿no? Así como había unos que veían mal a las prostitutas, hubo uno que vio mal a los clientes de las prostitutas y también los mató. Y vamos con el hedonismo. Este tipo asesina por el simple placer de hacerlo. Algunos pueden deleitarse con la búsqueda de perseguir y encontrar una víctima más que cualquier otra cosa, mientras que otros pueden estar principalmente motivados por los actos de tortura y abuso de la víctima mientras está viva. Usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes, aun cuando puede que no sea inmediatamente obvio, pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es necesariamente sexual, tal como David Berkowitz, quien conseguía cierta emoción al disparar a parejas jóvenes. Cuando estos se encontraban en su auto, lo hacía al azar y después escapaba sin siquiera tocar físicamente a las víctimas. Entre la categoría de hedonista existen 3 tipos de asesinos. O sea, nada más era el que llegó, nada más porque era una pareja joven. O sea, ni siquiera se percataba de que si eran pareja o no, tal vez, ¿no? Porque dice que ni siquiera se les acercaba. Nada más los veía en un auto. Que fueran jóvenes. Ajá, y él asumiera que eran pareja. Ya los mataba. Imagínate, vas con tu hermano, con tu hermana en tu auto y te topas con este loco, no, hombre. Dice el primero, el asesino motivado por emoción. Este asesino mata por la emoción que siente mientras su víctima muere. La víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que el asesino pueda recibir el máximo placer. Actos sexuales no ocurren después de que la víctima muere. El objetivo del asesino motivado por emoción es sentir el terror de sus víctimas antes de que mueran. O sea, es lo que le gusta, ¿no? Sentir el terror de las víctimas. El segundo tipo es el asesino motivado por lujuria. Este asesino es el que tortura y mutila a sus víctimas. Son motivados por lujuria y placer sexual. Las víctimas de este tipo de asesinos se encuentran con evidencia de tortura y a veces faltándole partes del cuerpo. La violación de las víctimas del asesino motivado por lujuria es común. A pesar de eso, otros pueden asesinar al perjudicado rápidamente como rutina y después gratificarse en actos de necrofilia o canibalismo, como en el caso de Lewis Hutchison. De necrofilia, pues de que lo quiere abusar ya que está muerto, ¿no? Y canibalismo, pues ya que se lo come.
Y vamos a cerrar el episodio con el tercer tipo de asesino, el asesino hedonista. Es el asesino motivado por el beneficio, entre comillas, lucro. La mayoría de los criminales que cometen asesinatos múltiples por fines materiales, tales como los asesinos a sueldo, no son clasificados como asesinos en serie porque están motivados por el afán de lucro o algún tipo de ganancia económica, en lugar de estarlo por una compulsión psicopatológica. Aún así existe una delgada línea que separa ambos tipos de asesinos. Por ejemplo, Marcel Petiot, quien operaba en la Francia ocupada por los nazis, podría clasificarse como asesino en serie. Se hacía pasar como un miembro de la resistencia francesa y atraía con engaños a opulentos judíos a su casa, haciéndoles creer que él podía hacerlos salir clandestinamente del país. Fue cuando mataban mucho a los judíos, ¿no? Entonces los engañaba dándoles una esperanza de escapatoria para que no los asesinaran. En lugar de esto los asesinaba y robaba sus pertenencias, matando a 63 personas antes de que fuera finalmente atrapado. Aunque la principal motivación de Petiot era material, pocos pueden negar que un hombre deseoso de matar a tanta gente simplemente por adquirir unas pocas docenas de maletas con ropas y joyería fue un asesino compulsivo y un psicópata. Pues sí, es bastantito ilógico, ¿no? Porque por unas pocas cosas, o sea, dijeras tú fueran millones, pues bueno. Pero pues cada quien. Sí. Pues está extenso este tema de los asesinos seriales. Y poder control. Este es el asesino en serie más común. Su principal objetivo a la hora de matar es obtener y ejercer sobre su víctima. Tales asesinos algunas veces fueron maltratados de niños, se sienten increíblemente impotentes y a menudo se satisfacen en prácticas que están vinculadas de las formas de abuso que sufrieron ellos mismos. Muchos asesinos de este tipo abusan sexualmente de sus víctimas, pero difieren de los asesinos hedonistas en que la violación no es motivada por lujuria, sino por otra forma de dominación sobre el martirizado. Algunos asesinos en serie puede que tengan características de más de uno de los dos tipos mencionados. Por ejemplo, el asesino británico Peter Sutcliffe parece ser un asesino demente y a la vez misionero, toda vez que afirmó que escuchaba voces que le ordenaban que limpiara las calles de las prostitutas. Alternativamente, otra escuela de pensadores clasifica los motivos por necesidad, afán de lucro o poder. Y con eso terminamos lo de motivaciones. ¿O qué estábamos? De motivaciones. Motivaciones. Y no sé si te diste cuenta, pero ahorita hasta donde vamos de los asesinos en series, que ya vimos a varios, pues nada más hubo una mujer, una asesina en serie. Una asesina en serie. Que de hecho se dice por ahí, o bueno, está la leyenda de que Jack el Destripador en realidad era una mujer. Esa está interesante, ¿no? Poderosa. Sí, porque decía que era un asesino anónimo. Sí, es lo que se dice, que probablemente era mujer y que era una mujer pues de un alto nivel económico, puesto que pues venía pues de un país primermundista, pues. Y tal vez por eso su anonimato, ¿no? O sea, tenía tanto poder, tanto económicamente, que nunca se le llegó a demostrar quién era, pues. Ajá. O sea, se imagino que era alguien como que de la realeza, de la nobleza de aquella época, pero se presume que era una mujer. Pues yo creo que igual Jack el Destripador amerita un video, episodio. Y yo creo que con esto tal vez es Jack la Destripadora, no lo sabemos. Yo creo que con esto estaríamos concluyendo el
capítulo o el episodio número 1 de Los Catrines. Tenemos otras secciones en el canal como lo es el anecdotario, donde contamos pues anécdotas. Igual vamos a empezar a hacer el segundo capítulo del anecdotario. Igual llevamos uno donde contamos una anécdota que tuvimos nosotros dos aquí en la casa, donde precisamente grabamos este podcast, algo macabro que nos pasó. Tenemos otra sección que se llama Noches de Películas de Terror, donde les contamos... donde vamos a contar la de psicosis. Donde probablemente vamos a tener psicosis, donde esa sección trata de o narrarles la historia de la película conforme la vamos viendo, o darles una reseña o hipnosis para que ustedes vean si vale la pena o no verla, si les llama la atención. Esas son las secciones que estamos teniendo en el canal. Y pues con esto yo creo que damos por concluido el primer episodio de Los Catrines. Yo soy Candia. Yo soy Vero. Y nos vemos en el siguiente episodio de Los Catrines.